Exactamente. Entonces, Camila, nosotros nos pusimos a averiguar qué era lo que estaba pasando porque vimos una entrevista muy pequeña que dio precisamente el abogado Ramírez de Justicia Penal Militar, diciendo que a él lo habían sacado básicamente porque él estaba haciendo unas investigaciones que comprometían a la cúpula del ejército. Entonces dijimos, pero ¿qué es lo que está pasando en la Justicia Penal Militar? Y Camila, que es un informe de control interno sobre una auditoría, la auditoría número 15, que se inició el 24 de enero de este año. Esa auditoría finalizó el 26 de febrero, se hizo un informe preliminar y que fue enviado a Justicia Penal Militar, y el 6 de marzo se obtuvo la primera respuesta, porque usted sabe que cuando se hace un informe de auditoría y se encuentran algunos hallazgos, la persona que se investiga o la entidad que se investiga tiene derecho a dar su parte de victoria, sus explicaciones sobre lo que pasó. Claro, pues para que los porque nadie es culpable, no, Pombo, como dicen los abogados, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Igual pasa en la justicia dentro de las fuerzas militares. No, yo como que me quedo sola, yo le hablo a mis compañeros y no me hablan, sí, es una cosa fantástica. Así es, en esa y en todas las justicias, incluyendo la justicia administrativa. Incluida la justicia administrativa. Acá estoy. Bueno. Acá estoy. Vamos a arreglarle porque tiene un delay como de 10 segundos. Vamos a arreglarle el delay porque está, pero con mucho retraso. Entonces se hizo un informe preliminar, el 26 de febrero fue enviado a Justicia Penal Militar y Justicia Penal Militar responde el 6 de marzo lo que ellos consideran acerca de los hallazgos. 3 días después hacen una segunda entrega de respuestas sobre los hallazgos y basado en esas dos respuestas, el Ministerio de la Defensa, su oficina de control interno, saca un informe definitivo y ese informe sale el 8 de mayo. Ese informe es enviado, Camila, no solo a la Justicia Penal Militar para que vea cuáles son los hallazgos definitivos que encuentran los de control interno, sino que también es enviado a la Procuraduría y a la Fiscalía. Le voy a explicar un poco, la Justicia Penal Militar es un organismo, usted sabe, judicial, que depende del Ministerio de Defensa. Está compuesto por 273 despachos judiciales distribuidos en 167 juzgados de instrucción, 58 fiscalías y 48 juzgados de instancia. Ese informe, Camila, lo que dice es que en 11 hallazgos, porque ese informe de 16 páginas tiene 11 hallazgos, dice que los principales problemas que tiene Justicia Penal Militar dentro de la Dirección de Justicia Penal Militar es el tema de los traslados y los nombramientos de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar. Lo que dice ese informe es que definitivamente ese es el tema por el que el ministro de la Defensa decide retirar del cargo al director. Dice el informe que el director de Justicia Penal Militar hizo 141 traslados de jueces y fiscales de diferentes ciudades y abriendo diferentes vacantes de la ciudad. O sea, un juez de Quindío decía, yo me quiero ir para la costa, y el director lo habría enviado hacia la costa sin que allá existiera la necesidad de una vacante. Pero eso es lo que dice el informe, lo que dice el Ministerio de la Defensa para haber sacado al señor Ramírez de su cargo, de ser director de la Justicia Penal Militar. Pero el señor Ramírez dice otra cosa. El señor Ramírez dice, mire, a mí me sacan porque yo estaba investigando y pisando callos que tal vez no querían que yo pisara, como es el caso de una investigación por peculado al general Zapateiro. Y de hecho, ayer también, que valga la pena aclarar, doctor Pombo, usted que es del Partido Conservador Colombiano, ayer el expresidente conservador Andrés Pastrana se metió y dijo, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tiene que dar una explicación de por qué retiró de su cargo al director de la Justicia Penal Militar cuando estaba haciendo investigaciones de la cúpula sobre corrupción. Así es, Camila, participo de la idea universal del conservatismo más que el partido, pero sí el expresidente del Partido Conservador y de la República, Andrés Pastrana, creo que hizo bien cuando por lo menos puso en duda la oportunidad de la decisión. Más allá de los alcances y de las razones que motivan o no el retiro, creo que la oportunidad en política pesa muchísimo y eso es precisamente lo que yo, alabo un poco del señalamiento de Andrés Pastrana cuando dice, oiga, no sé si tengan o no razón, pero creo que el momento no era el propicio, sobre todo después de las investigaciones del New York Times y de la revista Semana. ¿Qué más dice ese informe? Porque ese es el informe, la explicación del Ministerio de la Defensa para retirar a Ramírez
de la justicia penal militar. Sí, pero es que mire, Camila, lo que dice Andrés Pastrana y a lo que usted hace referencia, dice, yo sí quiero que me expliquen por qué están sacando al director de justicia penal militar si él estaba haciendo investigaciones que comprometen a gente de la cúpula militar o de corrupción en las fuerzas militares. Entonces, lo que se le aclara al expresidente Pastrana es precisamente esa no es función del director de justicia penal militar. El director de justicia penal militar tiene solamente competencias administrativas, no de investigación. Entonces lo que dicen es, si se está metiendo en investigaciones contra la cúpula o con quien sea, y si encontró alguna cosa o no la encontró, eso no hace parte de sus competencias ni de sus funciones. Pero entonces esta no sería una buena explicación. Es decir, que el señor se estaba metiendo donde no lo llamaron no es una explicación, porque si el señor metiéndose donde no lo llamaron empezó a encontrar casos de corrupción, entonces no han respondido si esos casos de corrupción existen o no. Ahí está la segunda parte, porque la segunda parte es, listo, si el señor se estaba metiendo en casos de corrupción y si encontró algo contra alguno de los generales o alguien perteneciente a la cúpula del ejército o de cualquiera de las fuerzas militares, pues entonces díganos qué encontró, porque la justicia penal militar y los jueces y fiscales con quienes ha hablado el Ministerio de Defensa no tienen ni idea a qué investigaciones se refiere el director de justicia penal militar hasta el 8 de mayo. De acuerdo al informe, Camila, el informe dice, mire, lo que estaba haciendo este señor es una serie de traslados, más o menos de 141 jueces y fiscales a unas ciudades donde no se necesitaban vacantes, pero no solo eso. Para que usted haga un traslado tiene que existir previamente un nombramiento, y para que usted haga un nombramiento tiene que existir previamente una publicación de la hoja de vida de esa persona que usted va a nombrar en la página de la Presidencia de la República. ¿Qué pasó? De acuerdo al informe, no se habían publicado las hojas de vida en la página de la Presidencia de la República y ya se habían sacado las resoluciones de los traslados. Entonces, lo que dice Justicia Penal, lo que dice el informe de Justicia Penal Militar, dice, si no existía un visto bueno de esos nombramientos, no existía el nombramiento, ¿por qué hay expedidas unas resoluciones de traslado sobre unos nombramientos que no existen? Eso es lo que entra a investigar entonces la Procuraduría y la propia Fiscalía, porque pudo haber existido un prevaricato. Nosotros, o usted, Camila, es que, Ana Cristina, adelante. Camila, perdón, es que es muy importante decir cuáles se supone que eran las funciones del señor Ramírez, porque dentro de su cargo, pues las funciones eran nombrar, trasladar, declarar insubsistencias y planificar. Entonces ahí le dicen, bueno, no hizo esos traslados, se supone que de esos 141 traslados solamente 13 fueron justificados o se encontraron justificados, pero aquí lo esencial, Camila, es que, y dentro de lo que dice el señor Ramírez en su defensa es, a mí me sacan por hacer algo que se supone que estaba dentro de mi fuero de acciones, es decir, si usted no tiene por qué meterse ahí, usted, si no es parte de sus funciones, usted no tiene por qué hablar con respecto a eso, lo cual me parece como un poco cuestionable, porque uno dice, pues si él está encontrando irregularidades, pues a pesar de que no esté dentro de sus funciones, pues él tiene por qué hacer algo al respecto, tiene por qué emprender acciones al respecto, o pensaría uno eso. Yo de pronto le aclaro una parte, Ana Cristina, y es que a él no lo sacan por hacer esas investigaciones. De acuerdo a este informe de auditoría interna, a él lo sacan porque este proceso de traslados y de nombramientos que hizo mientras fue director de Justicia Penal Militar, no los hizo debidamente. O sea, él no esperó a que se publicaran, por ejemplo, las hojas de vida en Presidencia para poder hacer un nombramiento y poder hacer efectivo un traslado y que exista una resolución sobre el traslado, sino que él proyectó unas resoluciones de traslado sin existir la debida forma, sí, pues, claro, para hacer los trámites. O sea, a él lo sacan por una cosa que era competencia suya, porque él es... Sí, es claro, es claro, porque los... Claro, es claro porque lo sacan a él. Hubo 13 traslados que se dijo, estos traslados no estuvieron bien hechos y si era parte de sus funciones. Eso está claro que es lo que dice el ministerio, pero en su defensa, Ramírez dice, a mí me están sacando, no es por esto, me están sacando principalmente porque entré a mirar algo que no estaba dentro de mis funciones. Es decir, yo me estoy refiriendo a lo que Ramírez dice para defenderse y que Ana Cristina, que además el ministerio no dice qué pasa con esas investigaciones, que si bien el ministerio dice esa no estaba dentro de sus funciones, ¿qué importa que dentro de sus funciones no estuviera si el señor encontró un escándalo de corrupción gigantesco de uno de los miembros de la cúpula? Es que lo que dice Ramírez es muy delicado. Él dice, yo estaba investigando un caso de peculado del señor Zapateiro.
Entonces, pero no, mire, Camila, hay un documento firmado por el mismo Ramírez en donde le notifica al abogado del general Zapateiro que no existe ninguna investigación o proceso penal contra el oficial, o sea, no se evidenció y no existe ningún registro de alguna causa penal adelantada en contra del general Zapateiro. Entonces ahí es donde la versión también del señor Ramírez, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál era la causa que usted estaba investigando? No existe, no hay registro alguno, Camila. Que era lo que yo hacía referencia. Cuando el ministerio dice, el señor Ramírez dice, el abogado Ramírez dice que nosotros lo sacamos porque él estaba haciendo unas investigaciones, yo le pido que por favor me muestre las investigaciones porque no las conozco, y nadie de Justicia Penal Militar, no hay un solo fiscal, no hay un solo juez, de acuerdo a la información que manejamos nosotros, que diga, sí, mire, él estaba metido en este tema y nos había pasado tal informe sobre tales miembros de la cúpula o lo que fuera. Eso no existe en el papel. Existe solamente en las versiones del señor Alejandro Ramírez. Entonces, lo que dice Control Interno es, nosotros lo sacamos porque él hizo algo que le competía hacer, que era de su competencia, algo administrativo, lo hizo mal. Entonces tenía que salir de su cargo porque lo hizo mal y eso nos causó problemas. ¿Por qué? Porque se represó la justicia penal militar, porque mucha gente va a empezar a entutelar a la justicia penal militar por hacer unos traslados, porque a mí me mandan, por decir algo, al Meta y resulta que mis hijos estudian en Bogotá y yo tengo que trasladarme porque se dio un traslado sin justificación, o por el contrario, Diana, porque alguien dice, no, mire, yo lo trasladé porque me pidió el favor que lo trasladara y eso no se hace con favores de traslado. Los traslados tienen que estar supremamente justificados, no solamente ante Justicia Penal Militar, sino ante el Ministerio de Defensa, que es la competente básicamente porque es la jefe de Justicia Penal Militar. Y le complemento la información, Diana. Me parece que si esa fue la defensa del exdirector Ramírez, es paquidérmica desde el punto de vista jurídico. Gracias a Dios, el ordenamiento jurídico colombiano y el penal no escapa a esta realidad. No hay figuras míticas como la de Batman, en donde a través de figuras por fuera de la ley se llega a la justicia. No, aquí se cumple el principio de legalidad, y si este señor no tenía las competencias para investigar a X, a Y o a Z, pues simplemente estaba prevaricando. Por más importantes que fueran esas investigaciones y por más asertivas que fueran esas investigaciones, lo cierto es que si el señor no tenía las competencias, no lo podía hacer. Repito, gracias a Dios, nuestro ordenamiento jurídico no permite a figuras míticas como Batman. No vale llegar a la justicia apartándose de la ley. No, gracias a Dios no, gracias a las instituciones y gracias al hombre que las creó, ¿no, Pombo? Pero bueno. Bueno, pero también sí. Nosotros llamamos a Ramírez, ¿qué nos dijo? Porque lo invitamos a participar en este programa. Ramírez ha dado una entrevista y dio una entrevista aquí nuestro compañero Damián Landines. Y Damián Landines la pasó al aire en Mañanas Blue. Pero, ¿qué dijo Ramírez cuando usted lo llamó para hablarle sobre ese informe? Nosotros le dijimos que queríamos escuchar su versión, que queríamos saber qué opinaba acerca de estos 11 hallazgos de Control Interno, y él lo que hace es responderme enviándome una tutela de una persona del Quindío, precisamente, que gana en primera instancia una tutela porque dice, no me pueden revocar mi traslado porque yo ya tengo todo listo para irme, ya tengo toda mi familia lista. Y le fallan a favor en primera instancia a ese traslado de tutela. Entonces es como si él dijera, esos traslados yo los hice bien porque mire, la gente necesitaba los traslados, sí eran argumentados. Yo le dije, de todas maneras, señor Ramírez, sí nos gustaría que usted nos explicara el tema de los 11 hallazgos, que es lo que estamos hablando con este informe de Control Interno, y él me dijo que estaba pasando por una situación muy complicada, que más o menos, palabras más, palabras menos, se sentía amenazado, y que temía por su seguridad y que prefería no dar entrevistas en este momento. Y es entendible que se sienta amenazado, pero además por lo que hemos venido viendo también de las fuerzas militares en las últimas semanas y las publicaciones que se han hecho en medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero ¿esto qué significa para las fuerzas militares como institución? Las fuerzas militares como institución, tanto ejército, policía, son de las instituciones más importantes del país. ¿Por qué? Importantes y poderosas. Uno, por su tamaño, por la cantidad de personas que pertenecen a esa institución, pero también por el presupuesto. Eso hace que sea una institución, uno, con
compleja evidentemente de manejar para quienes llegan al Ejecutivo, pero también por eso es que vemos muchas veces cuando se habla es que una cúpula está agarrada con la otra y entonces es que hay unas divisiones dentro del ejército, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Estamos viendo hoy en día las publicaciones de la revista Semana, vimos las publicaciones del New York Times y ahora estamos en este rifirrafe entre el ministerio que remueve al director de la Justicia Penal Militar de su cargo por unas irregularidades, pero el señor Ramírez dice, a mí me remueven de mi cargo porque yo tenía unas investigaciones por corrupción muy complejas a la cúpula, y ahí entra a jugar el expresidente Andrés Pastrana y dice, el ministro tiene que explicar por qué remueve a Ramírez. ¿Está en crisis la institución? Es decir, ¿qué es lo que está pasando dentro de las fuerzas militares? Por eso hoy nos acompaña el coronel Carlos Alfonso Velázquez, que es especialista en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Colombiana y es excomandante del bloque de búsqueda en Cali. Coronel Velázquez, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en donde estamos tratando de entender un poco lo que esto significa para las fuerzas militares como institución. Gracias por atendernos. Buenos medios días, Camila, para usted y toda su mesa de trabajo y para la audiencia. Con mucho gusto estoy aquí para compartir con ustedes y responder preguntas y hacer comentarios. Entonces, ¿por dónde empezamos? Claro que sí, permítame también saludar al coronel en retiro, José Obdulio Espejo, que es coronel de la Reserva Activa del Ejército y periodista. Coronel Espejo, bienvenido, gracias a usted también por acompañarnos hoy en medio de esta discusión para entender lo que está pasando con las fuerzas militares, porque hay muchas noticias que estamos viendo que salen precisamente de las fuerzas y uno empieza a decir, oiga, esto toca la institución, no toca la institución, el funcionamiento no lo toca. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial a la audiencia de Blue Radio, a la mesa de trabajo y a los panelistas que nos acompañan. Y estamos aquí dispuestos a dar las respuestas desde una óptica muy personal, desde ese trabajo que asumí una vez me retiré de trabajar como columnista de opinión en El Espectador y en La Silla Vacía. Bueno, entonces a los dos les quiero preguntar, cuando vemos nosotros estos escándalos, lo que se publica en la revista Semana, lo que se publicó en el New York Times, ahora esta pelea por la salida del jefe de la Justicia Penal Militar, por ejemplo, coronel Velázquez, ¿esto afecta a la institución o esto simplemente son escándalos en la opinión pública que al final no tienen nada que ver dentro del funcionamiento de la institución como tal? Bueno, antes de eso quiero comentar que también soy columnista en El Nuevo Siglo y soy catedrático en la Universidad de La Sabana en temas de ética social y ciudadana en este momento. Mira, pues sí afecta en general la institución, pero no más que la institución militar afecta es la institucionalidad gubernamental, digamos así, porque el cargo de este señor es un cargo administrativo. No es un señor de carrera militar, nunca fue militar, y lo que pasa es que la defensa que arguyó para explicar su salida me parece, como ya lo han dicho ustedes en cierta forma, pues medio traía los cabellos, medio fuera de realidad. No tiene por qué defenderse de esa forma. Él no tenía ninguna competencia investigativa. Aparte de eso, el general Zapatero ni siquiera es ordenador de gasto. Pero ahí le pregunto entonces, ya tenemos claro que él no tenía competencia para hacer ciertas investigaciones, para investigar la cúpula y demás, pero nosotros conocemos que no hay institución más jerarquizada que las fuerzas militares. Es decir, si hay una institución en donde se respeta el mando, es precisamente dentro de las fuerzas militares. No es posible que el señor Ramírez, que no era militar, sino era un civil abogado que estaba al cargo de precisamente de esta entidad, de la Justicia Penal Militar, pudiera haber encontrado casos de corrupción y que lo sacaron y dijeron, oiga, usted no podía estar metido ahí, usted no tenía por qué estar investigando eso. ¿Eso no puede ser posible que eso haya pasado? Es posible, pero no lo veo probable. No lo veo probable porque casos de corrupción del comandante del ejército, eso no, y sobre todo hablan de peculado, no veo por dónde, porque es que, repito, el comandante del ejército no es ordenador del gasto. Sería, si hubiera sido el segundo comandante del ejército, dice uno de pronto, porque es que ese sí tiene la competencia de ordenar gasto junto con el tren logístico y demás. El comandante del ejército da órdenes. Y si de pronto la orden va a implicar un peculado, pues el segundo comandante del ejército está
nuestra obligación, tanto ética como reglamentaria, decirle, miren, en general, esto no se puede hacer porque esta partida va para esto y esto y esto. Entonces, por eso, es posible, sí, porque claro, digamos, lo que es posible es que este señor, cuando iba a proponer el traslado de un juez para un sitio o el otro sitio, para un fiscal de un sitio a otro sitio, llame antes al comandante de la brigada, de la división, le pregunte, ¿usted qué opina? Vamos a cambiar a este juez, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, no sé qué cosa, le ha rendido suficiente, le pide la opinión y seguramente esa opinión incide en la decisión de traslado para un sitio o en otro, pero no veo que por qué lado pueda acusar o insinuar que el comandante del ejército está incurriendo en un peculado o algo así por el estilo. Camila, algo muy importante para complementar lo que está diciendo mi Joel Velázquez. Adelante. A ver, mira, hay que entender que la Dirección General de la Justicia Penal Militar es un ente de carácter administrativo. O sea, no tiene un resorte directo sobre la función de los jueces, de los fiscales y de los miembros de diferentes despachos de la Justicia Penal Militar en las diferentes fuerzas. Eso que usted ¿Cierto? dice, coronel Espejo, es lo que dijeron los congresistas del Centro Democrático para defender precisamente al ministro frente a lo que dijo el expresidente Pastrana. ¿Por qué entonces el expresidente Pastrana se pone a decir el ministro tiene que explicar por qué sacó al señor Ramírez cuando estaba haciendo investigaciones importantes? Entonces, déjame terminar de explicar, por favor. Entonces, como es un ente administrativo y conociendo en estos momentos los delitos que investiga la Justicia Penal Militar, no veo, como dice Joel Velázquez, lógica en que se estén mirando temas de corrupción. Para eso existen otros entes de control que de hecho tienen despacho y tienen presencia en el mismo Ministerio de Defensa Nacional. La Contraloría General de la República tiene despachos allá precisamente para llevar procesos y mirar la transparencia en lo que está haciendo. Yo desconozco las declaraciones de los senadores del Centro Democrático, no hago parte del Centro Democrático, no es mi línea de pensamiento. Entonces, esto es para que quede claro un poquito eso. Entonces, escuchando, porque leí algo esta mañana, pero escuchando lo que ustedes dijeron, yo veo como salido de los cabellos, como muy demasiado elaborada esa explicación que da el director de la Justicia Penal Militar de su salida. Creo más que tiene... Señor, dígame. No, es que lo cierto es que llevamos ya más de un año con escándalo tras escándalo. Sí, pero ahí va otro punto. Separemos una cosa de este hecho a lo que está sucediendo en el ejército, con la publicación inicialmente del New York Times, de la revista Semana. Concuerdo con lo que dice mi coronel Velázquez, en el sentido de que afecta a la institucionalidad. En el caso del ejército, la publicación en Semana en el New York Times sí afecta la imagen, la credibilidad de esa institución, y la afecta con el ciudadano de a pie, con el ciudadano que día a día ve lo que está pasando y conoce cosas que suceden en la institución a través de los medios de comunicación. Ustedes cumplen muy bien su función social, pero algo está pasando dentro del ejército. Exacto, y eso es lo que yo le quiero preguntar, señor Espejo, ya digamos adentrándonos un poco en lo que está ocurriendo dentro del ejército. Estamos viendo el tema de los perfilamientos, carpetas secretas, chuzadas a la corte, chuzadas de seguimiento a periodistas, y son los escándalos que llevamos escuchando hace ya más de un año sin saber en realidad quién está detrás de todo esto. Valeria, y que además, interrumpiéndole su pregunta, además anoche fue motivo de debate en el Congreso de la República, porque ayer estaba citada la plana mayor precisamente en el Congreso para hacer un debate por cuenta de las publicaciones de los perfilamientos y seguimientos y demás. Y además, Camila, porque personas decían que esto era simplemente unas noticias que no estaban confirmadas por Semana, pero también ayer se conoció que la Procuraduría ya pudo decir y establecer que lo denunciado por Semana era verdad cuando hicieron el allanamiento a estas salas de inteligencia del Ejército. Pero entonces yo le quiero preguntar, coronel Velázquez, señor Espejo, si esto es un comportamiento que siempre ha tenido el Ejército históricamente, o si lo que estamos viendo en este momento es más grave aún y es algo que de verdad tenemos que estar mirando porque es atípico a las fuerzas militares y lo que está pasando no es normal y no es un comportamiento normal de las fuerzas militares. Bueno, lo planteé en una de mis columnas de opinión. No, en estos momentos existe una clara división al interior del Ejército Nacional. Alguien me preguntaba, ¿estas divisiones han sido recurrentes en la historia del Ejército? Y sí se han presentado casos, pero no creo que con esta gravedad. Partamos de la misma génesis del Ejército, que es en la época republicana, la época libertadora, la división que hubo entre Santander y Bolívar por un asunto de tipo político. Durante todo el siglo XIX el ejército, el ejército de ese momento participó en conflictos armados que se dieron en la historia patria. Tenemos la guerra de los 1000 días ya sobre el año 1900.
¿sí? Llega 1910, más o menos esa época, ya se profesionaliza la institución militar, el ejército, se queda la escuela militar de cadetes, vienen unas misiones militares que nos dan un ordenamiento, y básicamente transcurre todo el siglo XX con un ejército estable. Desde mi punto de vista muy personal, creo que esa cohesión, esa unidad permaneció hasta el comando del señor general Jorge Enrique Mora Rangel. Particularmente trabajé con él, era una persona que todos los comandantes de división, de brigada, lo obedecían, su estado mayor, pero lo que vamos a ver después es que empiezan a hacerse una serie de divisiones. ¿Por qué? Porque nos permea la política. Pero ¿sí? Entonces ahí ya cuando usted entra en el tema de las divisiones, y le pregunto yo también al coronel Velázquez y a usted también, coronel Espejo, y es lo que dice el Centro Democrático, el partido de gobierno, la defensa del Centro Democrático, es que esto de los seguimientos, de los perfilamientos, obedece a realmente una guerra interna, una división dentro de las fuerzas militares. Igualmente así lo dijo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y la pregunta es, ¿estas divisiones, es cierto, coronel Velázquez, siempre han existido? Es decir, esta explicación que dan desde el gobierno de que lo que pasa es que hay una división enorme y por eso es que se dan los perfilamientos y se filtran cosas y demás, ¿se debe a la división? ¿O esto siempre ha sido así o es la primera vez que estamos viviendo algo así en las fuerzas militares? No, a ver, la división sí existe en algunos grupos de militares y más que todo liderados por algunos generales de un lado y del otro lado. Pero hagamos un poquito de memoria y me da pena contradecir un poquito al señor coronel Espejo. También durante el mandato del señor general Mora hubo divisiones. Recuerden que el presidente Pastrana, en el proceso de paz en el Caguán, determinó a prolongar prolongar la zona de extensión o la zona que había en ese momento, y no gustó a los militares porque no se les consultó a ellos, y hubo una pedida de baja como de 20 generales al mismo tiempo. Le tocó al general Tapias parar un poco la cosa y mire que no es cuestión. Es decir, el punto es, siempre que ha habido procesos de negociación para terminar un conflicto, como en el caso de las FARC, se presentan divisiones, que en este último caso, pues, está muy clara la división desde la época en el gobierno del presidente Santos. Hay que recordar, por ejemplo, una vez que hubo una carrera de esta de maratón, militares, por los heridos en combate y demás, que fue el presidente Santos a hablar, el comandante del general Las Prillas, si no recuerdo mal. Fue el presidente a hablar a los familiares de los militares y a los militares que están ahí, y todos lo abuchearon. Le dijeron, no lo queremos escuchar, porque él insistía en el proceso de paz, y le tocó al comandante electo por el micrófono decir alto, como dándole órdenes a todo el mundo para que escucharan al presidente. Sí, coronel Velázquez, pero precisamente esos hechos que usted está trayendo a colación son, pues lo que se ve no es solamente una división que se da de manera natural, sino que es una división que obedece a la politización de las Fuerzas Armadas, y yo quisiera precisamente preguntarle por esa politización de las Fuerzas Armadas, por pues esas, claro, cuando toman parte, y cuál es el efecto de esa politización en los rangos más bajos, porque nosotros estamos viendo lo que ocurre, digamos, en rangos altos, pero esa politización, ¿qué es lo que genera en los rangos más abajo? Bueno, a ver, vamos por partes. Politización sí existe, y la complemento. Por ejemplo, campaña a la presidencia de 2014, el candidato Oscar Iván Zuluaga, uno de sus banderas fue ofrecer el voto para los militares. En una reunión en Acore, prometió que el ministro de Defensa iba a volver a ser militar, o que iba, perdón, no prometió, sino dijo, voy a pensar en la posibilidad de que el ministro de Defensa vuelva a ser militar. Entonces ahí estaba la politización muy clara, y una politización con ideologización, que es diferente a una politización positiva, y eso incidió. Entonces, me preguntas de los mandos, los oficiales subalternos. Generalmente el oficial subalterno, hasta el grado de capitán, pues, cumple lo que diga su comandante de batallón, de brigada, en fin,
él no se pone a opinar en ese sentido, porque ni siquiera tiene tiempo. Ya esa politización ideologizada viene, eso de todo, de coronel, de teniente coronel hacia arriba. Y indudablemente en este último caso hubo gente que estuvo de acuerdo con la terminación del conflicto como se negoció y otra gente que no. Y miremos una cosa histórica que es lo que está también detrás de todo esto. Nunca, oiga bien, nunca en la historia del país se había visto un comandante del ejército como el general Montoya respondiendo por los mal llamados falsos positivos ante la justicia. Nunca un general retirado o llamado a calificar servicios o aceptar su renuncia, como el caso del general Nicasio Martínez, y después suspenderle un traslado como era el de ir a la OTAN de asesor. Entonces, todo eso tiene un simbolismo muy importante para los militares. Entonces, claro, los que están en un lado o en otro lado empiezan a filtrar cosas por aquí, cosas por allá, o hacer inteligencia, entre comillas, o contrainteligencia, según su propio criterio. Pero entonces le pregunto a los dos, y le pregunto, coronel Espejo, ¿esto que se está viviendo hoy, esto que estamos viendo hoy, es nuevo o no? ¿O esto lo hemos vivido siempre desde que, como dijo el coronel Velázquez, se politizaron las fuerzas militares? Camila, algo muy importante, divisiones en una institución siempre van a haber, siempre existen, unas más graves que otras. Sí, de pronto lo que dijo mi coronel Velázquez, sobre el mandato del general Mora, fue cierto, pero no con la gravedad que se está presentando ahora. Para mí, el punto de partida, y voy a ser muy crítico en esto, y de pronto los que son del Centro Democrático no me van a querer, los militares que están alineados y lógicamente con el Centro Democrático no me van a creer, pero la injerencia del presidente Álvaro Uribe en las decisiones militares, al punto de llamar a comandantes de pelotón, a comandantes de batallón, a darles órdenes, fue grave, porque resquebrajó precisamente la jerarquía militar en las órdenes. Que un presidente se tome la molestia por una llamada de una persona del común o un ganadero o un empresario a llamar al comandante de pelotón y a decirle haga esto o si no lo destituyo, totalmente grave dentro de la jerarquía militar. Eso hizo que se dividiera el país una vez se inició el proceso de paz con las FARC. Pero acláreme una cosa, pero coronel Espejo, ¿usted se refiere a cuando el presidente Álvaro Uribe estaba en la Casa de Nariño como presidente o como congresista? No, desde la Casa de Nariño. Yo conozco desde la Casa de Nariño las llamadas y fueron comunes. Eso se comenta en todos los pasillos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero hay gente que le da miedo hablarlo. Sucedía desde la Casa de Nariño las llamadas continuas a los comandantes que estaban en el área táctica, en el área operacional, dando órdenes. Eso fractura resquebraja el mando. Pero y eso fue lesivo para nosotros. Pero eso, ¿por qué es malo si al final en su momento el senador Uribe era el comandante de las fuerzas militares por ser el comandante en jefe, por ser el presidente de la República? Sí, claro, él es el conductor de la guerra, el conductor general de la guerra, es el comandante supremo, pero existe una línea de mando para las cosas. ¿Qué hizo? Que se malentendiera las buenas intenciones que quizás tuvo en su momento el presidente de la República, a entender que los políticos podían meterse a la institución a emitir órdenes, que es algo totalmente nocivo. Coronel Velázquez. Yo complemento, sí, mira, es que la única profesión en la que se ejerce de manera completa el concepto del mando es la militar. En cualquier otra profesión civil existe la coordinación, la dirección, etcétera, pero mando como tal, solamente la militar. Y hay un principio básico: para saber mandar en el ejército hay que saber obedecer, porque es que las órdenes que dan los militares implican riesgo de vidas propias y de vidas civiles. Entonces, el presidente Uribe, con la mejor buena intención, pudo ser, pero sí, él llamaba a las 2 de la mañana a un comandante de brigada, a un comandante de batallón, a un comandante de pelotón, como dice el coronel Espejo, a darle órdenes. Y entonces, y no solamente eso, más de un consejo comunitario dio de baja a comandantes militares delante de la gente, delante de los civiles. Eso es gravísimo. Digamos, bueno, creo que tenemos ahí un problema con la comunicación con el coronel Velázquez, pero aprovecho para preguntarle a usted, coronel Espejo, sí, porque nos deja usted una enorme sensación de
de duda frente al tema de Álvaro Uribe y su responsabilidad ante las fuerzas militares. O sea, Uribe ya no es el presidente de Colombia, pero sí es el jefe del partido de gobierno. ¿Usted cree que hoy hay militares que obedecen órdenes del senador Álvaro Uribe? No creo que obedezcan órdenes y que se den, pero sí están alineados ideológicamente con pensamientos. Y repito lo que he manifestado en mis columnas de opinión, estamos divididos por un tema político relacionado con el resultado final del proceso de paz con las FARC. Gente que está contenta con lo que pasó, como gente que dice, oiga, este acuerdo no fue no era lo que esperábamos, ¿sí? Hay gente que se encuentra descontenta por todo el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, especialmente actuaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la misma Justicia Especial para la Paz. Entonces la gente dice, vea lo que está pasando, nos plantearon un panorama diferente, hay gente que se siente traicionada y alinea su pensamiento ideológico, y esto ha generado esas disputas al interior, porque hay personas que de alguna forma le caminaron al proceso de paz, lo apoyaron desde la institución castrense, hay personas que simplemente dijeron, esperemos a ver qué pasa y obedecemos. Pero mire, coronel, frente a estas, coronel Espejo, frente a estas divisiones que estamos viviendo hoy, lo que usted nos dice es las fuerzas militares se politizaron, hay unos que obedecen a la línea ideológica del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe. Pero esa es una explicación del tema de los perfilamientos, de lo que pasa, por ejemplo, en la oficina de inteligencia. ¿Esa división es la explicación? Porque no. Entonces, frente a la pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario desde Cali es, oiga, ¿algunos militares obedecen a órdenes del partido del Centro Democrático? ¿Por qué? Porque esa es una de las dudas que existe, es quién daba la orden, quiénes están dando órdenes de hacer perfilamientos y demás, y hasta el momento no tenemos ni idea. Entonces uno dice, oiga, ¿será que hay algunos sectores que obedecen a lo que dicen ciertos congresistas? Yo no creo que lleguemos a tal punto, pero sí es importante lo que usted dice, Camila, que se le explique al país qué pasó, quién dio las órdenes, quién pasó esa línea roja que tiene la inteligencia militar. No vamos a cuestionar la importancia y el valor que tiene la inteligencia militar, porque es vital para cualquier fuerza militar en Colombia y en el mundo. Yo no voy a entrar a cuestionar ese importante papel de la inteligencia militar, pero sí tenemos que tener claro si hubo o no errores en lo que se hizo. ¿Quién dio las órdenes? Y lógicamente yo no voy a entrar a cuestionar lo que hizo la revista Semana, lo que han hecho los medios de comunicación. Alguien me decía, pero es que ellos violaron la ley de inteligencia. Le dije, los periodistas no pueden violar la ley de inteligencia porque no están sujetos a ella, ¿cierto? Coronel Espejo, los periodistas están sujetos a la Constitución Nacional que pregona la libertad de prensa. Si un medio como Semana recibió una carpeta con información que es documentación oficial, cumple su deber de publicar, porque precisamente una fuente válida. Coronel, mire, usted conoce muy bien cómo funcionan las fuerzas militares. Usted es una persona que vivió allá adentro todo lo que está ocurriendo. Le habla Oscar Montes desde Barranquilla. Osquita, un placer. Coronel Espejo, mire, mucho gusto, coronel, pero mire, exactamente lo que se dice en este momento es que hay una división, una fractura, más que una división, es una fractura de dos grandes bloques. El bloque del general Nicasio Martínez por un lado y el bloque del general Mejía ya retirado. Que hay un enfrentamiento violento entre esos dos bloques, y por cuenta de ese enfrentamiento es que el país está conociendo una cantidad de cosas, entre otros las publicaciones de la revista Semana. De eso que se dice, coronel, usted que vivió más de 30 años allá dentro de la institución, exactamente qué es verdad y qué es mentira de ese enfrentamiento entre el general Nicasio Martínez y el general Mejía. Entre otras cosas se dice que hay de por medio unos contratos que tienen que ver con el área de aviación del ejército, que el general Nicasio Martínez estaba buscando la manera de averiguar e indagar mucho más, y que eso nunca se pudo llevar a cabo. De todo eso que se dice, usted que conoce muy bien la historia menuda de adentro, coronel, ¿qué es verdad y qué es mentira? Bueno, yo me retiré hace 8 años, Oscar, usted lo sabe, ¿cierto? Uno pierde la distancia frente a la institución, empieza a conocer lo que se dice en corrillos, lo que se dice en reuniones, lo que se dice a través de mensajes de WhatsApp. Se habla de esos dos nombres. Yo en mi columna de opinión, donde hablo del tema, no le coloco los nombres del general Mejía ni del general Nicasio, porque no me consta, pero sí me consta que hay uribismo versus santismo dentro de las filas castrenses. Eso es grave. Y repito, eso fue porque se rompió la cadena de mando cuando la política empezó a intervenir en las decisiones militares. Al punto, y no puedo decirlo, si alguien obedece órdenes o no de un senador u otro.
No tengo las herramientas para decirlo, pero sí hay una división, es evidente. ¿Qué ha pasado con esta división, Oscar? Lógicamente, se han entregado documentos a los medios de comunicación para hacer públicas cosas que no va a calificar si son bien hechas o no son bien hechas. Creo que debe haber unas investigaciones muy serias por parte de los entes de control para determinar si las actuaciones correspondieron a la norma o no correspondieron a la norma, ¿cierto? Pero, lógicamente, se trasladó esa discusión interna a la caja de resonancia que son ustedes los medios de comunicación. Claro. Algo que tener lo importante. Ustedes, en estos momentos, de pronto, muchos miembros de la Reserva Activa no los quieren porque dicen, los periodistas están haciendo parte de un gran complot para acabar el ejército. Yo en las columnas he dicho, ¿cuál complot? El complot nace de la gente dentro de la misma institución que confundió el camino. Porque partamos de una base, y lo dice la Constitución, los miembros de las fuerzas militares no participamos en política. No es que no seamos políticos, porque lo dijo Sócrates y Platón hace muchos años. Todo ser humano es político por naturaleza porque toma posiciones frente a las cosas. Otra cosa es que lo manifieste, porque el mejor ejemplo es mi caso. Mientras estuve bajo banderas, nunca escribí ni opiné. Ya me retiré, ya soy un ciudadano normal, ya puedo opinar y escribir las columnas que escribo. Pero mire, yo quiero preguntarle al coronel Velázquez un poco, retomando lo que usted decía al señor coronel Espejo, y es, ¿usted está de acuerdo con que hubo una politización de las fuerzas militares? Y si uno se remonta al 2014, uno se acuerda que había demasiadas noticias falsas, en el momento que estaba Óscar Iván Zuluaga llegando a la presidencia diciendo que estaban buscando, digamos, a generales para conseguir votos, haciendo política con generales, se decía que se iban a acabar los militares, que la pensión de los militares se la iban a entregar a las FARC. Yo no sé si ustedes se acuerdan de toda esa campaña que había alrededor de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted puede estar de acuerdo con que de pronto esta división comenzó ahí, en el 2014, justamente en esa candidatura y también en torno al proceso de paz? No comenzó, se agudizó y cogió una dinámica que no se ha podido parar, y hasta ahora estamos viendo expresiones de esa dinámica para ver si se puede detener. Y volviendo un poquito para complementar lo que acaba de decir Óscar Espejo, y referente a la pregunta de Óscar Montes, que hace años que no lo veo, y lo saludo con mucho cordialmente. Fíjese que Óscar Montes habla de Mejía y Nicasio Martínez. Quitemos los nombres, son el comandante general de las fuerzas militares y el comandante del ejército. El comandante, y ambos, por su deber ético militar, tenían que cumplir los lineamientos del jefe de Estado, del presidente de la República, y ambos lo hicieron en su momento, y es un error profesional de fondo, fruto de esa politización de la que tú hablas, de pensar que, no, es que Mejía es santista. No, Mejía fue el comandante general de las fuerzas militares del gobierno Santos. Que Nicasio Martínez es antisantista, es uribista. No, es que Nicasio Martínez fue comandante del ejército durante el gobierno de Iván Duque, que se ve como el sucesor directo de Uribe. Coronel Velázquez. Coronel, pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el ejército, en un momento en que, porque lo que estoy entendiendo de lo que ustedes dicen es que en 2014, cuando empieza a darse en toda la dinámica del proceso de paz, se empieza a agudizar? ¿Cómo es posible que cuando el hospital militar está vacío, cuando uno ve que, digamos, los militares tienen esa situación de seguridad, se agudice la polarización? Uno se pregunta si en ese momento, ¿en qué momento se agudiza la polarización de esa manera? No puede ser, pues a mí no me cabe en la cabeza que sea en el momento mismo en que esas condiciones se veían tan favorables, como le digo, de seguridad para los mismos miembros del ejército, cuando las bajas en combate ya no estaban en las noticias eran completamente distintas, no había soldados en los hospitales. Uno dice, pero ¿cómo es posible que sea eso coincida con el momento de esta politización tan fuerte? Bueno, ok. Mira, ahí vamos llegando un poquito más al fondo del asunto. Primero, la guerra cruda y demás la sufren en sus muertes y demás, principalmente los oficiales subalternos y los soldados. Ya de coronel para arriba se sufre, claro, pero no en la misma dimensión, no en forma directa. Eso por una parte. Entonces, digamos, los más agradecidos en el fondo para que el hospital militar estuviera desocupado eran los capitanes
etcétera, etcétera, y de ahí para abajo en la jerarquía. Pero de ahí para arriba, en una profesión, una familia y demás, no se entendió y muy poco, o al contrario, no hizo nada para que se entendiera el partido del gobierno actual. Una pregunta, no se hicieron la pregunta y no respondieron, ¿qué es ganar la guerra? Sí. ¿Qué es ganar la guerra? Entonces, muchos militares consideraron que la guerra no se ganó y que lo de Santos, que la victoria es la paz, es la pura hipocresía. Entonces, ven que mientras se dice eso, por disposición de la Jefatura del Estado, se abre una justicia especial para la paz, donde quedan en el banquillo los mandos militares altos y los subalternos que estaban también comprometidos en eso. Dice, yo no me voy a ir solo a pagar aquí cárcel por cumplir las órdenes a mi capitán, perdón, a mi general o a mi coronel, o si no, o también a veces realmente ellos no dieron la orden, pero hicieron lo de las gafas, entonces yo, o se confiaron mucho en mí, entonces yo les voy a echar a ellos a la culpa. En fin, eso empieza a crear un ambiente en que se dice, claro, los que realmente ganaron la guerra fueron las FARC. Y eso, entonces, hace que esa agudización de la politización negativa produzca esos efectos que estamos viendo. Claro, mi coronel Velázquez, yo entiendo y además usted me lo ha explicado varias veces, pero es que quisiera sobre ese comentario hablarle al coronel Espejo sobre una pregunta. Él dijo que la política rompió la cadena de mando. ¿Debo entender yo esa afirmación que me parece supremamente clara y categórica, que de pronto quizás encontremos hoy en las fuerzas militares algunos generales que no le estén obedeciendo al señor presidente de la República? No lleguemos a ese punto, sino el punto importante, inclusive lo plantea mi coronel Velázquez. No hubo una buena pedagogía del proceso de paz en general. Y en las fuerzas militares eso fue un total fracaso. Entonces nadie entendió que era una negociación. Las negociaciones se hacen entre iguales. Todo el mundo esperaba el vencimiento, la derrota de las FARC. Entonces la gente se sintió traicionada porque unos años atrás, en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la presidencia se hablaba de la posvictoria. Se estaba cantando que la guerra estaba ganada, porque los golpes contra las estructuras de la FARC eran contundentes, las muertes de miembros del secretariado, operaciones como la de Raúl Reyes habían convencido a las fuerzas militares, especialmente al ejército, de que la guerra se estaba ganando. Cambia el gobierno, se inicia un proceso de paz, ¿sí? La gente pensaba en la derrota de la FARC y resulta que era una negociación entre iguales. Por eso la gente no entendía, por ejemplo, que dentro del proceso se ofrecieran unos escaños políticos a los cabecillas de las FARC. Y aquí tocaba algo muy importante, mi coronel Velázquez. Mientras los cabecillas de las FARC están en el Congreso, los altos mandos militares están en la palestra pública y están en procesos en la JEP, específicamente por el tema de los mal llamados falsos positivos, que técnicamente es homicidios en persona protegida desde las leyes y la Constitución colombiana. Entonces eso genera lógicamente un desazón en algunos sectores. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo inicialmente la periodista, no la identifico, que lógicamente eso benefició porque menos soldados en los hospitales, menos heridos, ¿cierto? Nadie cuestiona lo importante que fue el proceso para reducir el número de bajas por ese tipo de situaciones, pero viene lo que plantea la gente. Durante el proceso de paz, posterior al proceso de paz, las fuerzas militares, especialmente el ejército, se queda muy quieto y esos espacios que antes ocupaban las estructuras de la FARC son copados por las disidencias. Entonces la gente dice, oiga, Dios mío, hicimos un proceso de paz para obtener la paz y realmente encontramos un país que ahorita tiene una cantidad de organizaciones al margen de la ley delinquiendo. Entonces creo que ese tipo de situaciones son las que han generado ese tipo de controversias. Coronel Espejo, yo retomando un poco la pregunta que le hizo mi compañero Pombo,
quiero preguntarle qué es lo que está pasando entonces en este momento ahorita, porque lo que estamos viendo es que hay perfilamientos incluso a miembros del gabinete que trabajaban con el señor presidente de la República, Iván Duque, y lo que se está diciendo es que hay una persona detrás, alguien, algún político, así lo dijo la revista Semana, hay un político del Centro Democrático que está recibiendo toda esta información, que no es el presidente de la República. Se puede decir que lo que está pasando también es que el presidente de la República, Iván Duque, en este momento no tiene el control y mando completo de las fuerzas militares, y las fuerzas militares en este momento le están recibiendo órdenes a alguien más. Pues no tengo pruebas ni conozco detalles si eso es así o no, pero usted plantea algo muy importante. El presidente de la República debe tomar cartas en el asunto. Es importante que se limpie la casa, que se tomen decisiones, que se investigue quién dio las órdenes, por qué dio las órdenes y a quién iban a parar esa información, si esa información fue para algún lado. Esas son respuestas que el país no ha obtenido todavía de parte ni del presidente de la República, ni del señor ministro de la Defensa, mucho menos del actual comandante del ejército. Es importante aclararlo. Y por eso le digo, claro, coronel Velázquez, por eso, adicionando la pregunta, porque la justificación, entre otras, del ministro de la Defensa ha sido esta división que ustedes nos han explicado. ¿Es esta división la explicación o todavía hay una explicación que dar? No, hay una explicación complementaria y la estaban tocando en este momento a raíz de la pregunta que hizo la niña, bueno, se me escapa también el nombre. Valeria. Victoria, Valeria. Y sobre todo, volviendo a lo que planteó Rodrigo Pombo, a la pregunta que hizo Rodrigo Pombo, y vuelvo al tema. Los militares, por formación, están acostumbrados a recibir órdenes claras, concisas y precisas. Entonces, el presidente Duque y muchos políticos no se caracterizan precisamente por ser claro, preciso y conciso. Él es un político y tras alineamientos generales, orientaciones y demás. O sea que el margen de interpretación de lo que él dice es muy amplio. Y entonces ya depende de la ética del militar que interpreta la orden y el que la ejecuta mucho, porque tampoco el ministro de Defensa tiene esa formación de dar órdenes claras, precisas y concisas, sino con márgenes de interpretación. Yo me imagino que lo único que no da margen de interpretación que habrá dicho el presidente Duque es investiguen hasta últimas consecuencias. Bueno, listo, pero es que antes de eso hay otras cosas. Claro. Por ejemplo, un presidente puede decir, estoy preocupado por el paro del 21 de noviembre, nunca pensé que fuera tanta la inconformidad, necesito saber quién está detrás de eso, quién podría estar detrás de eso. Entonces, un militar que interprete antiéticamente esas cosas empieza a chuzar a todo el mundo, por ejemplo. Pero nos quedaríamos aquí hablando mucho tiempo para entender precisamente lo que pasa dentro de las fuerzas militares, pero creo, coronel Velázquez, que usted nos deja un punto, y es que los políticos no están acostumbrados a dar órdenes claras y precisas. Y ese puede ser uno de los motivos por los cuales tal vez en este momento el presidente Iván Duque no tiene el control total de las fuerzas militares porque no hay esa claridad en la comunicación. Yo les agradezco mucho a los dos, al coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez y también al coronel de la Reserva Activa del Ejército José Obdulio Espejo. Mil gracias a los dos por estar con nosotros, por explicarnos este tema que es muy complejo, que nos falta mucho por entender, pero que queríamos saber qué es lo que está pasando dentro de las fuerzas militares y si están atravesando por una crisis que nunca antes habíamos visto. A los dos, gracias por habernos acompañado. Camila, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Camila, siempre a la orden. Claro que sí. Es la 1:00 p.m. en punto. Espero que para ustedes también, pues esto haya dado un poco más de claridad, de entender lo que pasa dentro de las fuerzas militares, qué es lo que está pasando con esta institución que, como yo les decía, por tamaño, por presupuesto y por misión y función, es una de las más importantes dentro del país. A ustedes, gracias por habernos acompañado, por haber estado conectados con nosotros. También es la 1:00 p.m, 1 minuto. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y, por supuesto, también del mundo. Mamá.